Damos inicio a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile a través de todas nuestras plataformas. El saludo cariñoso para cada uno de ustedes que día a día van escuchando nuestros podcasts en Chile y también en otros lugares del mundo. Extiendo el saludo para nuestro equipo de trabajo y además quiero saludar a SIC Producciones Spa, que hace posible que estemos con ustedes día a día. Les cuento sobre SIC Producciones, que ofrece un mix de productos para que puedas mejorar tu forma de comunicación. Por ejemplo, el podcast. ¿Sabes tú que una de las grandes ventajas del podcast es que lo puedes oír cuando quieras y donde quieras? Además, el podcast te ofrece desarrollar contenidos atractivos en formato cómodo de consumir. También puedes crear temas concretos para un público específico. Permite el podcast construir mejores relaciones y más duraderas en el tiempo. El podcast requiere una menor inversión que los videos. Para solicitar mayor información sobre estos servicios de podcast en audio y video, toma contacto con SIC Producciones Spa a través del WhatsApp más 569 52 33 10 31. Te comento que hoy día va a estar con nosotros Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Con Cristian vamos a estar revisando las principales noticias económicas de Chile y el mundo. Y si nos queda tiempo, también vamos a revisar algunas noticias en el mundo del emprendimiento y para la micro, pequeña y mediana empresa. Todos sean bienvenidos a Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Es momento de revisar las principales noticias económicas de los últimos días junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Hay varios temas interesantes que analizar, Cristian. Comencemos con el cobre, que toca niveles máximos en 2 años. Esto gracias a lo que ha estado pasando con estos datos positivos de la actividad manufacturera en China. También influye un dólar más bajo y el descenso de los inventarios que mejoraron el ánimo y las expectativas de una demanda fuerte por los metales industriales. Cristian, ¿qué ha estado pasando con los diferentes indicadores de nuestra economía? Y como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido a Conexión Empresarial Chile. Hola Alfredo, sí. La semana ha estado dominada, digamos, por buenos datos desde China nuevamente, porque la verdad es que ya es el cuarto mes consecutivo que la producción manufacturera en China cae en el rango expansivo, es decir, de crecimiento. Y eso es una buena noticia porque China compra la mitad del cobre en los mercados mundiales. El consumidor, la mitad del consumo mundial de cobre lo hace China, entonces es muy relevante para nuestro principal producto de exportación. Y esto se ha visto reflejado en un alza del valor del cobre a niveles altos, muy altos, en torno a los $3, que son máximos en los últimos 2 años, efectivamente, y ha estado establemente ahí en el último, digamos, 3-4 semanas aproximadamente. Entonces, es una buena noticia para nuestra economía, para nuestro gobierno. En el momento en que más necesitamos tener recursos, el cobre se está aportando bien, favorablemente a nosotros. Adicionalmente, el alza del cobre se explica también por una fuerte depreciación a nivel global que ha sufrido el dólar en términos de otras monedas, producto de una mezcla de cosas. Por un lado, que la economía norteamericana se ha recuperado, pero todavía con debilidad y se ve que va a ser un largo camino por delante. En segundo lugar, las elecciones que vienen en noviembre, estamos a 100 días prácticamente de las elecciones, que son bastante decisivas. Y en tercer lugar, también debido a que la Reserva Federal cambió su tono respecto de su tolerancia a la inflación, es decir, insinuó que está dispuesta a aceptar que existe inflación más allá del 2% por un periodo prolongado, para que en promedio, en periodos largos, la inflación se ubique en torno al 2%, pero puede perfectamente. Entonces, eso abrió la puerta a que la inflación aumente y los mercados financieros internalizaron esto rápidamente con una salida de capitales de Estados Unidos y una migración a inversiones en otras monedas. ¿Por qué razón? Bueno, para resguardarse el riesgo inflacionario que reduce el poder de compra, digamos, de las inversiones, reduce su valor real a través del tiempo, erosiona su valor real. Nuestra bolsa se ha recuperado parcialmente desde la caída de la pandemia, a diferencia de la bolsa norteamericana, que se recuperó completamente e incluso más allá. Está ahora a niveles prácticamente del
la proyección de la tendencia que traía hasta febrero. Es decir, es como si la pandemia no hubiera hecho ningún estrago, digamos, en la economía, lo cual es bastante notable y yo sospecho que quizás puede estar en el rango de las sobrereacciones optimistas de los mercados. Continuando en el exterior, a propósito de lo que ha estado pasando estas últimas semanas con el gigante asiático Cristian, hay una millonaria inversión en infraestructura que ha sido una de las claves de la mejoría en las expectativas. La recuperación económica pospandemia de China ha mostrado más dinamismo del que se anticipaba. Así lo reflejan varios datos correspondientes a julio y agosto, los cuales siguen a un alza del PIB de 3,2% en el segundo trimestre, que superó las expectativas y están animando a mejorar las perspectivas del gigante asiático en el año del coronavirus. Cristian, estas podrían ser buenas noticias para nuestra economía, considerando la importancia de nuestra relación comercial con este gigante asiático. Por supuesto que esta recuperación económica sorprendentemente rápida de la economía china ha sido una muy buena noticia para nosotros, porque ha permitido la continuación de las exportaciones, no solo de cobre, sino que de otros sectores, digamos. Y sin duda nos pone, digamos, en un mejor pie para gradualmente normalizar la actividad económica y contribuye sin duda a atenuar el impacto de la paralización y de todos los problemas que ha generado las medidas sanitarias. Así es que es una muy buena noticia que China, que es un socio comercial importante nuestro, aproximadamente 22% de las exportaciones van a China. Entonces es muy relevante lo que está pasando en China. Estamos en este análisis económico revisando las principales noticias de lo que ha pasado estos últimos días tanto en Chile como también en el mundo junto a Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo. En el plano local, Cristian, el IMASEC sufre otra dura caída de 2 dígitos en el mes de julio, pero es mejor a los registros de los meses anteriores. La economía chilena experimentó una contracción de 10,7% en el séptimo mes del año. Suman y siguen, podríamos decir, las señales de que lo peor para la economía chilena ya quedó atrás. El Banco Central informó que la actividad medida con el IMASEC experimentó un retroceso de 10,7% en julio, que es menor a las caídas de junio y mayo, las cuales fueron corregidas. La cifra de julio, que tuvo la misma cantidad de días hábiles que julio 2019 y coincidió con las medidas de desconfinamiento, también es mejor a las proyecciones de los expertos consultados y que esperaban una contracción en torno al 11,1%. Con este resultado, la economía chilena, medida con el indicador mensual de la actividad económica, que representa cerca del 90% del PIB, acumula una contracción del 7,4% en el año. Cristian, ¿coincides con la opinión de los expertos que dicen que lo peor ya pasó? ¿Cuál es tu análisis? Sí, el IMASEC registró una caída de 10,7% en julio, pero creo que es importante mirar qué es lo que pasa con el IMASEC no minero. El IMASEC no minero tuvo una caída estrepitosa en mayo, menos grave en junio, pero aún así todo este último dato de julio, todavía la parte, digamos, no exportadora del IMASEC, no minera en particular, muestra una caída del 12% sobre base anualizada. Entonces, creo que hay que mirar las cifras con cuidado. En mi percepción, la actividad económica y lo que está pasando en el mercado del trabajo está más cercanamente relacionado con el IMASEC no minero. Y ese muestra efectivamente en los últimos 3 meses una tendencia a ser menos adverso, menos negativo, pero pongamos las cosas en perspectiva, todavía estamos hablando de caídas de 12% en 12 meses respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, creo que esto nos está indicando que la economía efectivamente ya está dando una especie de dos maneras, pero todavía estamos en un momento económico muy malo y las cifras de desempleo lo están confirmando, que aunque el IMASEC está mejorando, el desempleo está aumentando. La tasa de desempleo del último dato del INE en julio es de 13,1%, que subió del 12,1% del mes anterior. Y es previsible que pueda seguir aumentando a medida que expire, digamos, la aplicación de la ley de subsidio al empleo y que las empresas empiecen a retomar actividades. ¿Por qué razón? Porque en la medida que retomen actividades gradualmente, si bien
van a aumentar su producción, pero también es cierto que muchas encuestas muestran, especialmente la del Banco Central, muestran que las empresas están evaluando, o sea, no solo evaluando, sino que es casi con certeza van a continuar haciendo despidos en los meses venideros. Es decir, están haciendo ajustes. Por ahora, digamos, están pasando esta adversidad, pero en lo que viene más adelante van a hacer ajustes en la contratación y en su uso de mano de obra. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la tasa de desempleo. Yo creo que va a ser bastante persistente y alta por un periodo prolongado. Y no estoy seguro si todavía si va a empezar pronto a bajar. Yo creo que todavía nos quedan los datos de agosto y septiembre que creo que van a ser malos. Y es previsible que la tasa de desempleo suba un poco todavía, marginalmente, pero vamos a ver. Continuando en el plano local, Cristian, hay otro tema que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver con esta negociación que se está dando en este instante entre el gobierno y la CUT sobre lo que es el salario mínimo. El efecto COVID-19, gobierno ofrece reajuste de 0 pesos al sueldo mínimo. La propuesta de la cartera de Hacienda, liderada por Ignacio Briones, es inédita y obedece a la actual crisis económica y laboral por el COVID-19, según los argumentos desplegados por la autoridad. Desde la oposición, la catalogaron de indigna y surreal. Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, los que han estado poniéndose todo el tiempo en la crisis han sido los trabajadores y trabajadoras, y ahora nuevamente se les exige que se vuelvan a apretar el cinturón. Ante el actual escenario social y económico que vive nuestro país, ¿crees tú, Cristian, que no queda espacio para ajustar el salario mínimo o se podría buscar la forma de avanzar en esa dirección? Bueno, respecto de no reajustar el salario mínimo, lo que está haciendo la autoridad es tratar de favorecer de alguna manera, reducir esta obligación de piso mínimo para las remuneraciones, para que caiga en valor real a través del tiempo en la medida que la inflación siga siendo positiva. Es decir, que si este proyecto se aprobara, significa que en un año el salario mínimo caería entre el 2 y el 3%, que es el efecto de la inflación sobre su poder de compra. Con la expectativa de que esto favorezca la contratación especialmente de trabajadores desempleados con baja experiencia, jóvenes o no calificados, que son grupos de la población donde más duramente se hace sentir el desempleo. Son las personas que más lo necesitan y donde las tasas de desempleo son generalmente más altas. Históricamente, en tiempos buenos y en tiempos malos, la tasa de desempleo de jóvenes, por ejemplo, es entre el doble y el triple de la tasa de desempleo nacional. Entonces, esos son los trabajadores que este proyecto, esta iniciativa del gobierno trata de alguna manera reducir esta barrera de este piso, bajarlo un poquitito en términos reales, aunque no en términos nominales, para favorecer la contratación por sobre el ingreso mismo que perciben. Entonces, las reacciones que hay, bueno, son de los políticos en general, siempre, ¿cierto? La presidenta de la CUT, la Bárbara Figueroa y otros, con distintos adjetivos calificativos, ¿no? Pero la verdad es que en una situación de desastre económico, con tasas de desempleo como las que tenemos, que en el fondo si uno incorpora, no solo al medir el desempleo, la tasa de desempleo está reflejando pobremente lo mal que está el mercado del trabajo, porque si incorporamos todos aquellos trabajadores que se han retirado a la fuerza de trabajo y que están disponibles, pero han dejado de buscar empleo porque no vale la pena, lo que se llama los desalentados, nuestra tasa de desempleo en realidad llegaría aproximadamente al 20%. Y eso, la verdad es que es un desastre económico y un drama para las personas y los hogares que están afectados. Entonces, la verdad es que en momentos como este hay que ser pragmático y, claro, si la prioridad es generar empleo, no de cualquier manera, por supuesto. Esto no es rebajar el ingreso mínimo, pero es dejarlo congelado en pausa, porque hay mucha evidencia nacional e internacional de que el ingreso mínimo en momentos en que se contrae la demanda por trabajo por sí mismo, como barrera, genera desempleo, contribuye al desempleo, en vez de contribuir a reducir el desempleo, que es lo que necesitamos en estos momentos. En Conexión Empresarial Chile
Estamos revisando las principales noticias económicas de Chile y el mundo junto a Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo. Cristian, recién estábamos conversando sobre el salario mínimo y tenemos que conectarlo con lo que ha estado pasando estos últimos meses producto de la pandemia, con la pérdida de empleos. Y no solamente en nuestro país, sino también acá en la región. Quiero compartir contigo algunos números. Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo, Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. Se han sumado 15 millones de personas que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Se trata de un récord histórico, la cifra más alta de desocupación. Esto desde que hay registros, aseguró el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñero. Ahora, en nuestro país, mencionar que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó las cifras de desempleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, que alcanzó un 13,1% en el trimestre entre mayo y julio. Esto significa que hemos perdido más de 1.800.000 empleos. ¿Qué agregó el ministro de Hacienda? Lo que hemos visto es un deterioro sistemático del desempleo que va a la par con el deterioro muy marcado de la actividad económica. El llamado es a que esto sea la prioridad nacional, vale decir, volver a generar las condiciones para construir y recuperar los empleos. Cristian, ¿cómo abordar de forma integral estas situaciones que el mundo actual nos está planteando? Estoy totalmente de acuerdo con las afirmaciones del ministro Briones de que la prioridad nacional en este momento es la recuperación del empleo, y esto se hace en forma conjunta entre el sector público y el sector privado. El sector público haciendo políticas de subsidio a la contratación, de incentivos para evitar despidos, de mantención de ingresos, o por lo menos contribución en parte a la mantención de ingresos de quienes así todo pierden su trabajo o no son capaces de encontrar un empleo por un tiempo. Porque todo eso contribuye no solo a apuntar al empleo, a que finalmente el bien superior es mantener las condiciones de vida de los hogares, ya sea empleados o no empleados. Entonces, y por esa vía, estimular la recuperación misma de la economía, porque en la medida que los ingresos se mantengan, ya sea por ingresos del trabajo o por apoyos del Estado, la demanda agregada no cae tan abruptamente y es más rápida su recuperación. Y eso reactiva, digamos, todo el círculo, el flujo circular, digamos, de los ingresos, de los pagos y del sistema económico, en que hay una interdependencia muy estrecha entre empresas, trabajadores, hogares, consumidores, producción. Entonces todo ese ciclo de producción, consumo, demanda, contratación se ve estimulado con políticas que de alguna forma globalmente apuntalen, apoyen la mantención de los empleos, la contratación de trabajadores o por lo menos mantención de ciertos niveles de ingreso para permitir una mantención de un nivel de vida, de consumo, incluso en los peores momentos del desempleo total de personas y hogares. Así es que la integralidad de cómo abordar esta situación requiere harta creatividad, y yo creo que nuestro país ha mostrado, digamos, dosis de creatividad, pero esto no se acaba en la medida que la economía empieza a recuperarse, porque lo que todo indica es que la recuperación del empleo va a ser mucho más lenta que la recuperación de la actividad económica, porque a esto se sumó también cambios tecnológicos, cambios en plataformas y en canales de venta más online, que son menos intensivos en personas, digamos, interacción con personas. Entonces, esto probablemente el resurgir de la actividad económica va a involucrar menos trabajadores contratados, incluso en régimen post-pandemia, porque el cambio tecnológico ya ocurrió en muchos sectores de la economía a la fuerza, producto de la pandemia. Vamos a terminar la revisión de las noticias económicas en el exterior. Nos vamos a Estados Unidos porque se vienen las elecciones. A inicio del año 2020, las elecciones presidenciales estadounidenses prometían ser uno de los mayores acontecimientos del año. Pero la pandemia del coronavirus cambió drásticamente esta situación, dejando de lado la política
dado que la crisis sanitaria desencadenó la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Sin embargo, con las elecciones estadounidenses previstas en menos de 100 días, los inversores vuelven a prestar atención a las votaciones que serán el próximo 3 de noviembre. En un contexto de aumento del número de contagios por COVID-19, una economía maltrecha y disturbios civiles en varias ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se sitúa muy por detrás del ex vicepresidente Joe Biden en las encuestas electorales. Cristian, ¿cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar y sus consecuencias para los inversores del mundo que están expectantes? Mi evaluación de las elecciones norteamericanas es que, pese a que pueden haber sobrereacciones, volatilidades, incertidumbres, en fin, asociadas al momento de la elección, previo a la elección, creo que el solo hecho de que ocurra la elección va a despejar una incertidumbre política que es tan importante para las decisiones de inversión, para las inversiones financieras, para los flujos de capitales, tanto dentro y o sea, desde ya hacia Estados Unidos como hacia el resto del mundo. Entonces, yo creo que se cierren las elecciones, gane quien gane, va a reducir la incertidumbre, va a eliminar un factor de incertidumbre que existe hoy día y que sin duda está operando desde ya en los mercados financieros. Así que es previsible que sea quien sea el resultado, el ganador de esas elecciones, va a haber disminuciones de volatilidad de precios, quizá una apreciación del dólar y un retorno, digamos, a niveles de flujo de capitales y de actividad productiva y de comercio internacional un poco más, con menos incertidumbre. Así que yo no creo que cambie mucho el escenario post-elecciones, gane uno o gane otro. Creo que el escenario va a cambiar un poco solo por el hecho de que la elección quede atrás y se despeje esa fuente de incertidumbre. Ahora, es posible que, según las encuestas por lo menos, y uno nunca sabe hasta el final, pero es posible que Joe Biden sea el ganador de las elecciones, y eso yo creo que adicionalmente va a significar un cambio de tono en la política exterior norteamericana, especialmente con sus aliados y con los países rivales, digamos, que no son cercanos los que están. Entonces puede que ese cambio de tono genere un mejor ambiente o clima de negociación de ver qué dirección toma la guerra comercial con China, qué dirección toma el conflicto en el Medio Oriente, incluyendo Irán, y con Corea del Sur, con Corea del Norte. Así que no creo que signifique demasiado. Sí va a haber bastante expectativa, pero una vez que se superen las elecciones va a ser como un respiro, de un factor de incertidumbre que ya se despeje y queda atrás, sea quien sea el ganador de todas maneras. Bueno, después de revisar estos distintos temas, Cristian, quedamos pendientes de lo que siga sucediendo en estos próximos días para volver a conectarnos en una semana más. Gracias, como siempre, el poder compartir tu visión aquí en Conexión Empresarial Chile. Que tengas una muy buena jornada, Cristian. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación nuevamente a participar en tu programa y a compartir ideas, visiones y estar, digamos, reflexionando sobre este mundo que estamos viviendo semana a semana. Así que feliz, quedo disponible para una próxima oportunidad y que estén muy bien. Les quiero comentar lo siguiente, para que nos ubiquen más fácilmente, si a veces se complican con nuestras redes sociales, hagan lo siguiente, coloquen ahí en Google, en el buscador, Conexión Empresarial Chile Podcast, e inmediatamente se van a encontrar con nosotros. Ahí aparecen nuestras diferentes redes. Ya, una manera fácil y directa para poder encontrarnos. Recuerden, en el buscador, Conexión Empresarial Chile Podcast. Leyendo una columna que de alguna manera refleja también lo que nosotros hemos conversado con ustedes en distintas ocasiones, conectándolo con lo que estuvimos hoy día analizando con Cristian Echevarría, nuestro comentarista económico, lo que está pasando con la economía en Chile, en América Latina y en el resto del mundo producto de la pandemia. Yo creo que se necesita más que nunca un mayor crecimiento, incentivar el emprendimiento, mover la aguja con el desarrollo económico. ¿Y esto se relaciona con qué? Con la capacidad de su gente para emprender.
así como también de las condiciones que faciliten a los emprendedores a concretar sus proyectos de negocio. Pero aquí la clave está en el capital humano. En la columna, estuve leyendo en la columna que fue escrita, déjenme decirles inmediatamente la fuente, Silvia Echeverría Marquesado. Ella es ingeniero comercial, directora de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás en Iquique. Y un párrafo que les quiero leer es el siguiente. Se sabe que el emprendimiento es el motor económico y competitivo a nivel de país que genera riqueza en los grupos económicos, familiares y personales, mejora la innovación, provoca movilidad socioeconómica, disminuye el desempleo, aumenta la inversión y por ende mejora el desarrollo y el crecimiento económico. Leyendo este artículo, me recordé algo que conversaba, esto lo conversé off the record con Cristian Echeverría, que tiene que ver con la educación. Fíjense que hoy día la educación es uno de los pilares fundamentales justamente para esto que yo les decía recién, mover la aguja de los indicadores económicos. Si tenemos un capital humano potenciado, un capital humano educado, un capital humano en que va desarrollando sus distintas habilidades blandas, en donde nos dedicamos a poder generar las condiciones para que cada una de las personas que forman parte de este país se eduque, tenga acceso a permanente capacitación y perfeccionamiento, con el uso y la incorporación de las tecnologías que estamos hablando frecuentemente en nuestro programa, la innovación para emprender y desarrollar nuevas ideas de negocios. ¿Qué se requiere? De gente preparada, gente capacitada. Por eso me parece tremendamente importante poner atención y acento en lo que se refiere a las políticas de educación en un país. Si queremos tener un país que se desarrolle, un país que recupere su sitial prepandemia, tenemos que esforzarnos y no solamente dedicar a atraer inversiones, sino también a capacitar, a preparar a ese capital humano. Porque podemos tener las mejores inversiones del mundo acá alojadas en Chile, pero si no sabemos de alguna forma encontrar el desarrollo para potenciar esas inversiones, que se basa fundamentalmente en el capital humano, poco crecimiento vamos a poder generar. Por eso creo que es interesante que le prestemos atención a la educación como un gran tema país, en donde debemos abocarnos todos los sectores que participan activamente en esta sociedad. Quiero retomar parte también de lo que decía esta columna que les hacía mención. A ver, por otro lado, también es preciso mencionar la importancia que tiene la educación de los niños y jóvenes de nuestro país para fomentar la innovación y emprendimiento, que contribuya a mejorar la formación de emprendedores y no solo de buenos empleados, lo que la obliga a fomentar la formación de capacidades y desarrollo de habilidades, temas en los que se encuentra al debe nuestro país. Es preciso invertir en educación, capacitación y sobre todo en investigación. Esto resume lo que yo recién les estaba comentando y me parece que hoy día tenemos que apuntar justamente a poder potenciar estas áreas que les acabo de describir. Tarea para ustedes, emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Preocúpense, por una parte, de perfeccionarse ustedes permanentemente y también de facilitar los medios, las herramientas para que sus colaboradores también se vayan capacitando, educando cada día más, porque eso finalmente va a resultar en un beneficio para todo el ecosistema. Parte de los desafíos que también tenemos hoy día como sociedad, nos tenemos que hacer cargo. Junto a SIC Producciones SPA nos despedimos del programa de hoy. Recuerden que si ustedes necesitan comunicarse efectiva y eficientemente con sus diferentes stakeholders, pueden consultar por el mix de productos que tiene para ustedes SIC Producciones. Toda la información la pueden solicitar a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Nos encontramos mañana viernes. Recuerden que mañana tenemos Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial.
es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.